Queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de técnicas de expresión oral y escrita. Sesión 2. Según las leyes de protección del habeas data y la reglamentación y normativa respecto al uso de nuestra institución y como proceso educativo ahí definido, como estándar y parámetros institucionales según la norma y respectivos reglamentos de la Fundación de Educación Superior San José, me permito iniciar la grabación de la presente sesión de clase. El día de hoy veremos planear, escribir, revisar, editar. Luego hablaremos de las clases de texto, la conclusión y la actividad de clase. La frase para el día de hoy: no hay entretenimiento tan barato como la lectura, ni ningún placer tan duradero. Anónimo. A continuación, vamos a hablar de planear, escribir, revisar y editar. Lo primero que debemos pensar es cómo planear un texto. La construcción de escritos académicos es un proceso que implica distintas fases: leer, planear, redactar, revisar y editar. Concebir el proceso de escritura de esta forma permite organizar la construcción de textos en distintas etapas. La siguiente secuencia ofrece herramientas para definir los componentes básicos de la estructura de un texto. Primero, elegir un tema. Es el asunto sobre el cual éste versará. Segundo, indagar sobre el tema y comenzar a delimitarlo. Es necesario reflexionar en torno a qué se conoce al respecto, en qué fuentes se puede hallar información y en qué aspecto específico del tema elegido se va a enfocar. Tercero, definir fuentes bibliográficas y revisarlas. La selección y revisión de fuentes deberá permitir la profundización del asunto elegido. Estas deben ser académicas, pertinentes y fiables. Cuarto, formular la tesis del texto. La tesis es el enunciado que expresa el punto de vista que se defenderá. Quinto, esbozar los argumentos que defenderán la tesis. Una vez formulada la tesis, se debe esbozar los argumentos. Estos incluirán las razones, evidencias y datos para validar la tesis. ¿Cómo escribir un texto? A continuación presento un esquema de una estructura sugerida para organizar los contenidos de un texto. Sección introductoria. Puede ser desarrollado en un único párrafo. Esta sección debe dar cuenta de los siguientes elementos: contexto, tema y delimitación. Se establece el tema del texto, se ofrece elementos que permitan entenderlo y se definen los aspectos específicos del tema. Problema o pregunta. Es indispensable que la pregunta o problema se plantee de forma explícita y clara. Justificación. Es el momento de explicar por qué el tema. Propósito del texto. Se debe enunciar de forma directa. Puede expresarse a partir de verbos en infinitivo como defender, sustentar, demostrar, argumentar. Tesis del escrito. En este espacio se revisa y pule la tesis formulada. Luego, estructura del texto. Sintetiza argumentos del texto y en el orden que serán expuestos. ¿Cómo revisar y editar un texto? Este último paso es crucial para finalizar y publicar su texto. Consiste en releerlo y revisarlo con detenimiento con el objetivo de identificar y corregir errores. Recomendaciones. Revise que todas las fuentes que usted incorporó estén articuladas con el escrito y correctamente citadas y referenciadas. Evalúe la construcción y la extensión de cada una de las oraciones de su texto. Verifique que cada oración esté bien estructurada y que su uso de los signos de puntuación haya sido correcto. Constate que cada párrafo cumpla con una función específica
y que la conexión entre las oraciones que lo componen sea clara y fluida. Relea el texto en voz alta y de manera pausada. Esto le permitirá advertir errores de puntuación, ortografía y construcción de oraciones y párrafos. Solicite a otras personas que lean su texto. Esto le ayudará a identificar errores o falencias. En este momento iniciamos debate y opiniones sobre el proceso explicado en clase. A continuación hablaremos de clases de texto. Cuando hablamos de texto, naturalmente nos referimos a un cuerpo de escritura, o sea, un conjunto finito de palabras organizadas en oraciones y frases, que a su vez integran un conjunto distinto de párrafos ordenados. Todo lo que se escribe es texto, pero no necesariamente del mismo modo. Así, debemos distinguir entre los modos diferentes en que puede darse el texto, o sea, los tipos diferentes de textos que hay. Textos expositivos son aquellos en los que se busca transmitir información al lector a través de datos, citas y explicaciones, sin por ello asumir abiertamente una postura frente a lo dicho, o sea, sin opinar ni favorecer alguna interpretación o punto de vista. Eso no quiere decir que siempre se trate de textos objetivos, pero sí que guardan la forma respecto al modo en que la información puede comprenderse. Son ejemplo de este tipo de textos los reportajes periodísticos, las entradas de enciclopedia y los libros de texto escolar. Textos argumentativos son aquellos en los que se construye un punto de vista respecto al tema en cuestión, a través del uso de argumentos, ejemplos convenientes o información objetiva, todo puesto al servicio de convencer al lector de que interprete las cosas tal y como se le propone. Son textos que buscan convencer, demostrar y comprobar algo. Algunos ejemplos de textos argumentativos son las columnas de opinión en los diarios, las editoriales periodísticas o en los discursos políticos. Textos narrativos son aquellos en los que se cuenta una historia o un relato de distinta extensión y naturaleza, empleando más o menos recursos estilísticos o literarios para embellecerlo o para generar un mayor impacto. Esto quiere decir que hay relatos más apegados a lo real y otros en cambio más imaginativos, pero ello no representa ninguna diferencia sustancial respecto de la estructura del relato. Son ejemplos de este tipo de textos las novelas, las crónicas periodísticas y los relatos infantiles. Textos descriptivos. Los textos descriptivos buscan caracterizar hechos, situaciones, objetos, animales o personas. Pueden ser hincapié en distintas aristas de un elemento. También pueden limitarse a dar detalles sobre el aspecto físico o psicológico de una persona o combinar ambos. En pantalla les dejo el ejemplo. Textos literarios. Los textos literarios tienen un fin estético, no práctico, y para ello el autor se vale de recursos expresivos como figuras retóricas y literarias. Para captar la atención del lector, el autor cuenta con total libertad. Cada escritor imprime un estilo propio a su obra. El contenido de estos textos puede estar basado en un hecho real o no, por ejemplo, un cuento o una novela. Textos narrativos. Relatan una sucesión de acciones que se producen en un lugar y tiempo específico. Su fin puede ser comunicativo o literario. Además, pueden ser orales o escritos y pueden adquirir las formas más variadas. Estos textos cuentan con verbos dinámicos, adverbios y conectores espaciales.
Textos líricos. Pueden estar escritos en verso o en prosa. Buscan la expresión de la belleza a través de las palabras, apelando a emociones, expresiones y sentimientos. Por ejemplo, poesías y odas. Textos dramáticos. Son textos pensados para ser representados sobre un escenario teatral, frente a un público. Por ejemplo, una tragedia, una comedia o una tragicomedia. Otras clases de textos son textos apelativos, textos instructivos, textos publicitarios y textos persuasivos. Tenemos otras clases de textos como son el texto informativo, el texto periodístico y el texto científico. ¿Cómo es la estructura de los diferentes tipos de textos? Estructura de un texto expositivo. Dado que son generalmente textos de índole divulgativa, es decir, cuyo cometido es transmitir una información lo más detalladamente posible, los textos expositivos se rigen por la siguiente estructura básica. Primero, introducción. Luego, el desarrollo. Esta es la etapa de mayor densidad del texto, en la que se exponen las ideas más importantes y se aborda de lleno el tema en cuestión. Luego, las conclusiones, etapa final del texto, que sirve de cierre al tema abordado anteriormente y a la vez ofrece información adicional que puede poner el tema en relación con otros importantes o puede retomar partes de lo dicho en lo que es conveniente insistir. Estructura de un texto argumentativo. Dado que los textos argumentativos buscan convencer y promover ciertas ideas, su estructura es similar a la del texto expositivo, pero con notorias diferencias. Dicha estructura sería la siguiente. Primero, tesis. La etapa inicial del texto argumentativo parte dejando en claro la posición del autor respecto al tema. Luego, la argumentación. Una vez expuestas las premisas fundamentales del punto de vista, se llega a la etapa en que corresponde sustentarlas o defenderlas. Las conclusiones. La etapa final del texto argumentativo es la clave para dejar la impresión adecuada al lector, y en ella se establecen las conclusiones lógicas de las premisas anteriores, enfatizando el modo en que debemos interpretarlas. Estructura de un texto narrativo. En el caso del texto narrativo, su estructura fundamental es la sugerida por Aristóteles en sus estudios literarios de la antigüedad, los cuales se han mantenido vigentes desde entonces. Según ello, todo relato se compone de planteamiento, nudo o complicación. El punto medio de todo relato se caracteriza por la aparición de obstáculos en el camino del protagonista. En pantalla nos quedan los ejemplos como en cada una de las clases de textos que hemos visto.
Y finalmente, el desenlace. El desenlace es el segmento del relato en el que se resuelve el conflicto y la trama alcanza su final. Normalmente este segmento evidencia un cambio sufrido por el personaje, ya sea un final trágico o un final feliz. En este momento quiero sus opiniones sobre las estructuras de los diferentes tipos de texto. En este momento daremos inicio a nuestro recurso multimedia, texto y tipos de texto. A continuación hablaremos sobre nuestra conclusión. Un texto es un tipo de ensayo que permite que un autor exprese y sustente su punto de vista con respecto a un determinado asunto, problema o pregunta. Esto se logra mediante la formulación de una tesis que luego se justifica con una serie de argumentos. La estructura sugerida para un texto incluye una sección introductoria, una de desarrollo argumentativo y una de conclusión. La construcción de escritos es un proceso conformado por lectura, planeación, redacción, revisión y edición. A continuación, la actividad de clase. Actividad sesión 2. Elegir 3 clases de textos con 3 temas diferentes y desarrollar un escrito según las condiciones propuestas en estructura para cada clase de texto. La extensión de cada texto debe ser de una página tamaño carta. Realizar el texto en Word y convertirlo en formato PDF y subirlo en el espacio indicado. Buena suerte. Muchas gracias por haber asistido a esta sesión de nuestra clase Técnicas de expresión oral y escrita. Les agradezco por su participación. Procedo a dar finalización de la grabación. Nos vemos en la próxima clase.